No sé si alguna vez os habéis fijado del ruido que produce el propio receptor, que se suma luego a la señal recibida por nosotros, que eso es una componente muy importante. Por ejemplo, tengo el receptor puesto con la antena. Bueno, ahí se ve que un poco está recibiendo, no tengo ruido ahora, pero bueno, ahí se ve más o menos el ruido que hay aquí. Lo veis, ¿no? Fijaros que está en este punto. Bueno, ahora voy a quitar la antena y vais a ver lo curioso, lo que ocurre. Voy a quitar la antena del receptor. Bueno, ya tengo quitada la antena del receptor. Como veréis, aquí ya no hay una señal para nada. Pero mirad lo que pasa cuando subo el volumen. ¿Os acordáis cuando estábamos aquí el ruido que había? Mirad. Ahí, aquí a máximo volumen. Y a un volumen intermedio, que es aquí más o menos. Fijaros el ruido que genera. O sea, es algo que es realmente interesante verlo, porque esto lo que nos está haciendo es perturbar nuestra señal recibida. Se está sumando ruido a lo que recibimos nosotros. Entonces la idea siempre es cuestión de poner el volumen lo más bajo posible y con el control de ganancia intentar obtener la mejor señal. De esa manera este ruido no se nos suma a nuestra señal. Ya habéis visto que el ruido del receptor es muy importante y hay que tenerlo en cuenta en un sistema de estos de comunicaciones. Porque es que si no, cuando recibimos una señal, aunque esta señal no venga con ruido, se va a sumar a este ruido que nos genera el receptor y nos va, al menos que la señal no sea muy alta, nos va a estropear un poco la señal. Ya sabéis que lo que hay que hacer es bajar un poco el volumen, a ser posible ponerse cascos y controlar un poquito el control de ganancia. Pero bueno, vamos a ver ahora ¿de dónde viene este ruido? Porque los ingenieros han luchado mucho con este tipo de ruidos toda la vida, ¿no? Y en sistemas de comunicaciones satélite, donde la señal viene muy bajita, con un nivel muy bajo del espacio, los receptores pues tienen que ser poco ruidosos para que no se tapen la señal que nos viene del espacio, ¿no? Entonces se hacen amplificadores, ahora lo vamos a ver, lo voy a explicar todo esto, con amplificadores con muy baja fibra de ruido, ahora os explico lo que es. En los sistemas de comunicaciones de radioaficionados, bueno, esto no se cuida tanto y os voy a explicar qué es y dónde se produce. ¿Veis? Por ejemplo, en este esquema he puesto una antena donde viene pues una señal más un ruido que ha captado. Y esta, aunque esto se suma aquí dentro, pero lo he sacado fuera para que veáis cómo es, se suma al ruido que genera el propio receptor, que ya habéis visto cuál es. Imaginaros si esto fuera cero. Si esto fuera cero solamente tendríamos el ruido que viene de la señal más el que tenemos del ambiente. Entonces, ¿qué ruido tenemos aquí al final? Pues el ruido total será el ruido externo más el ruido del receptor. Eso es evidente. Que he hecho cuando os he hecho la prueba anterior, lo que he hecho ha sido quitar esto de aquí. O sea, lo que he dicho, digo, vamos a quitar esto de aquí. Desconecto la antena y hemos seguido oyendo un ruido, ¿no? Habéis visto que subía el volumen y había un ruido en el receptor, que es el que se está generando, el propio receptor. Y fijaros que es fuerte y fijaros que molesta mucho. Entonces, eso es una cosa que tenéis que, cuando compréis un receptor, tener en cuenta mucho, ¿no? Porque ese ruido nunca se puede evitar, es evidente, pero sí que se puede hacer más pequeño. ¿Cómo se genera este ruido? Pues hay dos formas de generación, y sobre todo en los receptores que hay ahora digitales, ¿no? Os voy a hablar en general y vamos a ir viendo qué es lo que pasa en los receptores ya digitales, SDR que tenemos aquí nosotros, ¿no? Mirad, en un receptor normal, donde aquí detrás, estas son las etapas de entrada y donde aquí detrás puede haber un sistema digital, porque estas son etapas normalmente son pocas etapas. Si es un SDR puro, suele ser un amplificador, unos atenuadores y poco más, y luego ya enseguida se pasa a digital. Pero bueno, para que veáis un poco cómo en un receptor cómo se genera el ruido. El ruido casi siempre depende de la primera etapa que tengamos.
Entonces, se define un factor que se llama factor de ruido como la relación señal-ruido en la entrada partido por la relación señal-ruido a la salida. O sea que si, por ejemplo, este tiene un factor de 2, pues aquí estamos generando el doble ruido que está entrando por aquí y está sumando un ruido aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que interesa? Que este factor sea lo más pequeño. Luego va a venir otro amplificador que tiene otro factor de ruido y otro amplificador que tiene factor de ruido. Otro factor de ruido. Entonces, fijaros que se podrían sumar los factores de ruido, pero no. Porque si este amplificador tiene una ganancia muy alta, prácticamente el ruido que generan los demás apenas influye. Mirad, en esta fórmula se ve muy bien cómo es el factor de ruido total de un receptor. Fijaos, el factor de ruido se define como que es al final es el ruido que genera el receptor. Por favor, entenderlo así. El ruido que genera el propio receptor depende de la figura de ruido del primer receptor, del primer amplificador o de la primera etapa, más la figura de ruido de la segunda etapa menos 1 partido por la ganancia del primero, más la figura de ruido del tercero menos 1 partido por la ganancia del primero por el segundo más, etcétera, etcétera. Fijaros que si las ganancias son muy altas, la de los amplificadores, por eso hace falta tener un amplificador muy bueno, con muy baja figura de ruido y con una ganancia muy alta. ¿Por qué? Pues porque si esto es una ganancia muy alta, esto prácticamente va a ser 0, esto más 0 todavía, porque se suman, se multiplican aquí las ganancias y esto ya despreciable. O sea que realmente el factor de ruido va a depender solamente del primer circuito que tengamos. Por ejemplo, fijaros un ejemplo. Si yo tengo una ganancia de 100 en este amplificador, imaginar que es un transistor, y tiene una figura de ruido de 1,5, pues la figura de ruido total esta es de 1,5, porque si sustituyerais aquí, y por ejemplo el G2 también fuera 100, por poner algo, pues fijaros, esto sería 1,5 más 1,5 menos 1 partido por 100, prácticamente 0. Y esto sería, pues si tiene la misma figura de ruido, pues 1,5 menos 1 partido por 100, que serían 100 serían 10.000, o sea que esto fuera, con lo cual la figura de ruido es prácticamente la entrada. ¿Os habéis dado cuenta? Es el primer amplificador el que normalmente suele meter ruido, pero cuidado, es que hay receptores donde el primer circuito no es un amplificador, sino que es un atenuador. Y ya estamos entrando en harina. Mirad, si aquí nosotros tenemos un atenuador a la entrada, o un filtro, o algo que atenúe, entonces el atenuador tiene una pérdida L. Luego, si llega un amplificador igual que antes y otro amplificador con ganancia G2, G3 y factores de ruido, pues da lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma esta fórmula que hemos dicho cuando hay pérdidas? Pues se transforma en esta. El factor de ruido en este va a ser la pérdida del circuito. Como es una pérdida, pues subiría aquí y fijaros, el factor segundo menos 1 partido por 1 multiplicado por la pérdida. Esto, bueno, a lo mejor ya se iría compensando y podríamos ir diciendo que si la ganancia es prácticamente lo que en el segundo amplificador, en el primer amplificador en este caso, comparado a las pérdidas, pues esto se puede ir y bueno, pues aquí sumar un poquito nada más. Aquí ya a lo mejor es despreciable porque ya la ganancia empieza a afectar. Pero fijaros que estos dos factores han entrado en funcionamiento y si tenemos una pérdida de 10 y las G muy grandes, las ganancias de estos transistores y de estos amplificadores muy grandes, pues fijaros que la figura de ruido de ser, en este caso, 1,5, pues aquí, en este caso es 10, más lo que sea de aquí, pues esto puede ser 2 menos 1, 1, 10 más 10, 20, ya tenemos aquí 20 frente a 1,5. O sea que ha habido un incremento de ruido enorme por poner un atenuador o un filtro a la entrada. Claro, diréis, bueno, pues no lo pongamos. Bueno, pues no, porque normalmente los equipos de radioaficionado sí funcionan así, poniendo atenuadores a la entrada. Y mirar, os lo voy a mostrar con el Icon 7300, pero todos los equipos son igual. O sea, no penséis que esto es así. Normalmente los equipos analógicos suelen tener un amplificador de entrada, o estos deberían tener un amplificador de entrada de bajo ruido. No lo tienen por una razón que luego ya os diré o que ya os comentaré en otro vídeo. Pero ahora de momento tienen eso.
Ahora voy a pasar al diagrama de bloques del Icon 7300. Pero insisto, es como el del 991A, de Yaesu, o como un Keyboard, o como cualquier otro, ¿no? De estos digitales. Es lo mismo. Mirad, este es el receptor de un Icon. ¿Qué tiene a la entrada? Fijaros, a la entrada tiene un atenuador. Tiene un atenuador que se controla aquí, pues con el control automático de ganancia y un digital analógico para controlar la atenuación. Luego tiene aquí unos amplificadores, porque esto no está puesto, digamos que en detalle. Ahora os voy a mostrar en detalle lo que es, pero para que os hagáis una idea. Luego este atenuador que hay a la entrada está haciendo de este atenuador y está metiéndonos ya ruido, ese ruido que oímos cuando subimos el volumen. Pero no solamente eso, Luego está aquí los conversores analógicos digitales, el oscilador, el DDS, el oscilador del equipo. No os voy a entrar en detalle en cómo funciona, porque bueno, esto es un modulador en cuadratura, en fin, no lo voy a entrar, pero mirar esto, ¿no? Y luego cuando ya se ha procesado la señal, porque hay una FPGA, y luego se hace un DSP por aquí, con amplificadores de IF, detectores, y luego hay un digital analógico que también mete ruido. ¿Por qué mete ruido? Pues porque ya os he explicado aquí antes que es por atenuación en la parte analógica, pero en la parte digital, los conversores analógicos digitales o los digitales analógicos tienen un efecto de cuantificación. O sea, lo que hacen es coger una señal sinusoidal, la muestrean y la cortan de tal manera que en función de los niveles pues van sacando valores, ¿no? Entonces, claro, cuando se va a recomponer, pues recompones una señal que no es exactamente una sinusoide, sino una especie de escalerilla con sinusoidal. Y ese genera un ruido, y bueno, pues ese ruido es el que puede generar aquí el digital analógico. Ahora lo vamos a ver. Entonces, fijaros que ya de entrada tenemos aquí un atenuador que además es lo que más va a generar ruido en nuestros equipos. Os diré que para que un equipo de estos no genere ruido, lo que hacen los receptores buenos es meter amplificadores de bajo ruido aquí a la entrada, de muy bajo factor de ruido, de a lo mejor un factor de 1 o un factor de 1,1 o algo así. Y para en los receptores que tenemos para satélites, que queremos ver lo que viene de un satélite o tal, esta parte de aquí se suele refrigerar para que además esa figura de ruido sea todavía aún más baja y no genere ese ruido, ¿no? Se suelen meter en nitrógeno líquido, en fin. Fijaros hasta dónde se llega para intentar eliminar el ruido. O sea, que no es cualquier cosa. Lo que pasa es que en nuestros equipos, bueno, pues eso no se podría hacer, pero sí que se podría hacer meter amplificadores de bajo ruido, Vamos a ver ahora cómo es el esquema de verdad. Quiero parar un momentito para presentaros mis apuntes de radioaficionado. Aquí tenéis el índice que podéis conseguir en mi web, que aquí abajo ya estáis viendo la dirección. Un esquema de la parte de entrada del Icon. Os lo explico para que no os liéis, Mirad, esta es la antena, aquí está el acoplador, por aquí, y si no se pasa por medio por una serie de relés que evidentemente ya atenúan, porque esto no normalmente, yo creo que además en el receptor suele puentear el túnel y solamente funciona en transmisión. Con lo cual, pues en recepción pasa a través de unos relés que tienen unas ciertas pérdidas, pero bueno, pasa por aquí la señal, ya la veis, sigue esta línea roja, pasa por aquí, por unos detectores, en fin, de momento las pérdidas no son demasiadas, pero bueno, ahí están, ¿no? Y llega por aquí, por aquí, por aquí, y pasa a un low pass filter, que también tiene unas ciertas pérdidas, y luego, por aquí, pues llega al atenuador. Fijaros dónde está el atenuador. ¿Habéis visto algún amplificador por medio? No lo hay. No lo hay. Si os dais cuenta, no lo hay. Entonces, claro, va a llegar a este atenuador que me parece que son 18 dB. Después de ese atenuador viene a los preselectores de banda, que estos son filtros que también tienen ciertas pérdidas, aunque es pequeña, pero todo se va sumando. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues que este amplificador ya no será un amplificador, será un filtro que pierde más y otro filtro que pierde más. Con lo cual, aquí, como estos no son ganancias, sino que serán pérdidas, pues esto se va a ir aumentando, y esto va a ir aumentando, va a ir aumentando y va a ir aumentando el ruido. Cosa que aquí no ocurría, porque aquí automáticamente, al tener una ganancia este amplificador, muy alta ganancia, todo lo demás
todos los términos al ir dividido desaparecen y te quedas solamente con la figura de ruido del primero. Pero aquí no. Aquí van metiendo un atenuador, luego filtros, tal, que todos van añadiendo ruido, no hay una ganancia por aquí que divida como aquí y no lo carguemos todo, no. Esto va a empezar van a ser pérdidas. Y luego ya al final de todo esto tenemos aquí un amplificador. Que bueno, que este amplificador puede ser el previo, me parece que son dos en el Icon, que es uno, creo que es de 6 dB y otro de 12 o algo así, no me acuerdo muy bien, pero bueno, para que os hagáis una idea. O sea que el primer amplificador está 1, 2, 3, 4, 5 circuitos por detrás. O sea que esto son 5 atenuaciones que se van sumando aquí. Y no desaparecen como aquí, que iba dividido por ganancia, porque son pérdidas, ya lo habéis visto aquí. O sea que ya veis por dónde aquí ya empezamos a tener ruido. ¿Cuál sería la solución? Con mucho cuidado y con un muy buen diseño, porque no se puede decir esto así tan fácil como lo estoy diciendo yo, pero habría que poner aquí un amplificador en el receptor, en alguna etapa por aquí, algún amplificador de bajo ruido, que tuviera un margen dinámico muy alto, para poder aguantar señales altas. Si se hace bien y se diseña bien y se cuida bien, esto podría compensar a todas estas cosas que vienen por detrás. Desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, creo que debería hacerse así. De hecho, yo he puesto aquí un amplificador de bajo ruido, diseñado por mí, y ha reducido el ruido del receptor muchísimo. Ya habéis visto cómo se genera el ruido analógico. Pero luego está el ruido digital también. Este sería la etapa de salida de lo que aquí os he dicho. Esta etapa de salida. Del detector de A y el speaker. ¿De acuerdo? Aquí estaría. Bueno, pues aquí está el conversor digital analógico, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Y viene por aquí y se genera pues otro ruido, que es el ruido de cuantificación. Sí, ya tenemos otro ruido más. Eso que os he dicho de las sinusoides, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos conversores deberían ser de muchos bits, conversores de muchos bits, y suelen ser conversores de pocos bits. Y esto lo que hace es que genere ese ruido de cuantificación. Aquí luego, si os dais cuenta, hay un amplificador con un filtro, porque esto es un amplificador de ganancia 1, daros cuenta que aquí tenemos 3,9 y 3,9, la ganancia de este amplificador operacional es un inversor, es esta resistencia partida por esta, y luego filtra aquí con un condensador y tal, para quitar un poco ese ruido de cuantificación. ¿Vale? Luego pasa por aquí la señal, llega por aquí por los conectores, llega aquí a una especie de amplificador, control de volumen y demás, y mirar dónde ponen ya un filtro para quitar todas estas cosas. Aquí, un filtro analógico. Fijaros que pone un filtro con unas bobinas, tal y cual, porque luego ya aquí ya están los amplificadores de audio y ya salen al speaker, que era lo que yo os decía aquí, sale aquí el amplificador y tal, al speaker, al altavoz. El ruido que os he dicho la cuantificación es un error que surge al generar una señal analógica continua con un número finito de valores digitales. O sea que aquí viene una serie de valores digitales y al transformarla en analógica, pues claro, hay un cierto ruido. Bueno, pues todos esos ruidos, vuelvo otra vez a esta imagen, se suman aquí como ruido del receptor y hace que ese ruido que oíais al principio aparezca. ¿Me entendéis? Y se sume a esta señal. O sea que esta señal, aunque llegue pura y no tenga nada, aquí, la va a oír con ruido, porque el volumen, al subir el volumen, porque claro, todos esos ruidos, aunque llegan por aquí y el amplificador, pues al subir el volumen los detecta, ¿no? Todos estos ruidos que hemos ido aquí generando, este de aquí, esto es tal, bueno, pues al subir aquí el volumen los detecta. Y claro, pues hace que aquí pues tengamos ese ruido completo del receptor. Señal, ruido. Y aquí la señal, ruido que viene de la antena. O sea, insisto, si esto no viniera con ruido, aquí oiríamos el ruido que genera el receptor. Probarlo vosotros. Espero que lo hayáis entendido porque esto es muy técnico, pero es algo que yo creo que es interesante que sepáis. Así que vamos a seguir viendo algo muy curioso. Veáis que ocurre solamente en el Icon, en el 7300. Ocurre en todos los equipos. Mirad, voy a poner ahora
Voy a poneros ahora otro equipo, voy a apagar el volumen de este. Este es un receptor, voy a poner aquí lo mismo, el mismo altavoz que tengo ahí fuera para que no veáis que no hay ningún truco. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, mirar. Este está ahora mismo sin antena, no está recibiendo nada, mirar. También genera mucho ruido. Quizás a lo mejor un poquito menos que el Icon, no digo que no, pero también genera. Y no estoy recibiendo nada. ¿Yo qué es lo que suelo hacer cuando tengo este ruido? Bueno, pues lo intento, como algunas veces hay que subir el volumen porque no nos queda más remedio, para nada. Pues lo que intento poner es este altavoz que tengo aquí arriba, que ya he hablado de vosotros de él varias veces, que es el NES-10-2MK4. Es un altavoz que quita ruido, ahora mismo está sin quitar ruido, pero que mejora mucho el sonido. Ahí está con la línea roja, lo veis, es con la luz roja, eso significa que no hay. Voy a poner el volumen a la mitad, como lo teníamos antes, sin antena, estoy hablando sin antena, ¿eh? ¿Veis? Ahora voy a coger y voy a poner el filtro. Baja sustancialmente. Luego ayuda mucho a este ruido que genera el propio receptor. Si lo vuelvo a quitar y veréis la luz esta que hay aquí verde que pasa a roja, con el mismo volumen, veis que sube el volumen del ruido. ¿Lo habéis visto? Luego, esto es un tema muy importante que tenéis que tener en cuenta. Cuando estamos recibiendo una señal y viene enmascarada de ruido, no incrementemos el ruido con nuestro receptor, con el volumen de nuestro receptor. Intentémoslo bajar lo mínimo posible y jugar con el control de ganancia, y si tenéis un altavoz de estos, pues un altavoz de estos. Os puedo mostrar otro ejemplo. Bueno, aquí veis el receptor analógico y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Este también está sin antena y es un receptor que tiene ya, bueno, es un transceptor, ya es UFT 101 Zulu Delta, que es analógico también. Pero fijaros que ahora mismo no tiene ni señal ni nada. Y mirad, este es el volumen, lo voy a subir. Apenas hay ruido. Yo con este recibo muchísimo mejor las señales que con los demás, pero tendrá el mismo ruido externo, pero interno, fijaros. Estoy subiéndolo, ¿eh? No creéis que estoy aquí. No tiene ese ruido que tenían los otros. En fin, he querido mostrar esto para que veáis lo que son las cosas en este tipo de receptores. Y cómo mejorar un poquito cuando estamos recibiendo, cómo mejorar la señal. Yo cuando tengo problemas siempre utilizo este receptor. No sé la razón, porque este tiene menos ruido que los digitales. Quizás es que, bueno, los digitales tienen señales digitales, están por ahí metidas, bueno, lo que sea. Y este analógico, al no tener nada, pues ninguna cosa digital, salvo el frecuencímetro, pues genera una señal muy suave y que al ser tan bajita, pues lo bueno que tiene es que escuchas mejor, aunque tenga el mismo ruido que los anteriores. En fin, espero que esto lo hayáis entendido, lo hayáis visto y veáis que es una cosa que es muy interesante y que hay que trabajar en ese tema.